Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la literatura postmodernista y especialmente al representante principal de esta etapa, que es José María Eguren. Hemos estado conversando sobre la literatura peruana y cómo va a la par de la historia del Perú. Entonces, entramos a los primeros años del siglo XX, ¿no? En donde la desigualdad económica de grupos sociales, diversos en realidad, y además una serie de dictaduras que van surgiendo en diversos países de América Latina, que son propiciadas principalmente por grupos poderosos, pues para poder mantenerse en el poder. ¿No? Hay dictaduras muy importantes como las que sucedieron, por ejemplo, por Estrada Cabrera, en Guatemala o en Cuba o en varios otros países de América Latina. Y por otra parte, de parte de la mayoría de la población, lo que se dio fue más bien tratar de seguir hacia algunos líderes que les ofrecían que iban a hacer justicia, pero que sin embargo muchas veces esas promesas eran mentiras, eran falacias. Entonces todo esto vino a surgir un tipo de literatura que tenía características muy propias, ¿no? Muy diferentes ya al modernismo que hemos estudiado anteriormente, que inició Rubén Darío y en el Perú representara don José Santos Chocano. Ahora más bien la literatura se vuelve como que más intimista y sobre todo el lenguaje y los temas que se vuelven un poco más vulgares, es decir, se van tratando temas mucho más cercanos a la realidad de la población. Esto es algo muy importante. En el Perú el máximo representante de esta etapa literaria es José María Eguren, que también es un representante muy propio, muy característico, en todo caso muy distinto a la corriente propia del postmodernismo latinoamericano. La literatura postmodernista entonces se dio durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial, que estamos hablando de 1914, ¿no? Los primeros años, primeras décadas del siglo XX, y se prolonga más o menos hasta mediados del siglo XX, ¿no? Es durante esta época que se habla del postmodernismo en América Latina. Es una corriente literaria que asume una poesía intimista, es decir, muy propia, muy íntima, de los sentimientos del escritor. ¿No? La musicalidad, la belleza y el color no necesariamente son rechazados. Recordemos que la musicalidad, la belleza y el color eran los principales elementos de la literatura modernista. En la literatura postmodernista no son rechazados, pero ya pasan a ser secundarios. Es decir, ya no se convierten en el aspecto principal o fundamental de la poesía, sino que son aceptados de manera secundaria. A partir ya de la década de los 20, ya esta corriente va cediendo ante el vanguardismo, que ya lo estudiaremos en la próxima clase. José María Eguren. José María Eguren nació en Lima en 1874. ¿No? Él vivió en Chuquitanta, a las orillas del río Chillón en Lima, pero ya como adulto vivió en Barranco, ¿no? Un distrito muy emblemático de Lima, de la Lima de aquella época. Recordemos Barranco, el distrito de Chabuca Granda y de muchos otros compositores y poetas de la época. ¿No? Estudió en la Inmaculada y en el Instituto Científico, se dedicó a la música, a la poesía y a la pintura, y no solamente fue escritor, fue además músico y pintor, además de escritor. Entonces es un artista muy completo y además como trabajo pues económico se dedicó a ser bibliotecario del Ministerio de Educación Pública, o lo que ahora llamamos el Ministerio de Educación. Las características de su poesía son el intimismo puro, la poesía es muy sugerente, el simbolismo es intuitivo, el simbolismo es una corriente literaria en la que también muchos se enmarcan a José María Eguren y que es una corriente europea que tuvo poca repercusión en América Latina. Sin embargo, José María Eguren también estuvo enmarcado de alguna manera dentro de esta corriente europea. Recordemos un poquito, dentro del simbolismo europeo tenemos a poetas como Charles Baudelaire o Arthur Rimbaud, conocidos como los poetas malditos, ¿no? De la literatura europea, sobre todo francesa. No, bueno, sus personajes son propios de la mitología medieval, es decir, habla de reyes, de caballeros, ¿no?
Los ambientes son mágicos, su mundo es propio de un ensueño y fantasía, es decir, no habla mucho de la realidad, sino de mucha fantasía en su poesía. Su lenguaje musical y sus visiones son muy infantiles, es algo muy importante. Mariátegui, cuando escribe sobre Guren, dice que la literatura de Guren es como una prolongación de su infancia, ¿no? De su niñez. Es pura música, es puro color. La obra de José María Eguren, tenemos Simbólicas, publicada en 1911, La canción de las figuras, publicada en 1916, Sombras y Rondinelas, ambos publicados en 1929.